Hola, te habla Gloria Arllave en este proceso de Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Víctor Frank. Ayer les comencé a hablar de el libro del hombre en busca del sentido y la logoterapia. Realmente yo siempre he dicho que yo no soy amiga de los libros de superación personal, ni de crecimiento personal. Soy muy amiga de las historias de vida reales. ¿Cómo la superó esa persona? Soy muy amiga de consultar a los expertos. Esos son los expertos, los que han superado las situaciones. Son las personas que han logrado vivir un proceso y lo trascendieron. De ahí mi amor y mi pasión por la obra de Víctor Frank. Fran divide su libro El hombre en busca del sentido, el cual les voy a enviar hoy en PDF. Lo divide en dos partes. Al principio relata sus memorias como prisionero en los campos de concentración en Auschwitz. En la segunda parte expone de manera corta la logoterapia. En la primera parte, Víctor expone sus conclusiones al analizar el comportamiento humano, tanto del prisionero de los campos durante las tres fases padecidas en los campos de concentración: los primeros días de haber sido internado, la fase auténtica de la vida en el campo y la época posterior a la liberación. En la primera fase, él la llama saber que la única posesión real es la propia existencia. Y él escribe: mientras esperábamos a ducharnos, nuestra desnudez se hizo patente. Nada teníamos ya salvo nuestros cuerpos mondos y lirondos, e incluso sin pelo. Literalmente hablando, lo único que poseíamos era nuestra existencia desnuda. Frank comienza a narrar su impresión de los primeros días en un campo de concentración y cómo los prisioneros cambiaban su manera de pensar y quedaban en shock ante esta situación. También relata cómo esas personas sufrían aleatoriamente la muerte antes de pasar a ser formalmente prisioneros. Eran despojados rápidamente de su identidad anterior hasta convertirse en un número más. Hasta perdían toda ilusión de ser libres rápidamente y comprendían que lo único que poseían era su cuerpo y su existencia. En la segunda fase, Víctor la llama apatía ante la muerte emocional. Y dice literalmente, estas son sus palabras: asco, piedad y horror eran emociones que nuestro espectador no podía sentir ya. Los que sufrían, los enfermos, los agonizantes y los muertos eran cosas tan comunes, porque el que tras unas pocas semanas en el campo de concentración ya no conmovían en absoluto, cierra comillas, porque se convertían en lo normal. Ante el dolor, la pérdida y la anulación individual, los prisioneros arrancados de las sensaciones a las que estaban acostumbrados, y la maldad alrededor de ellos no los inmutaba más. Esa falta de sentimientos construía una autodefensa para sobrevivir, un necesario caparazón para soportar la existencia sin el mínimo de dignidad. Es como decir, ya sentían que se había perdido todo, pues ya que más, ya que más. Los prisioneros regresaban a un estado primitivo que se manifestaba cuando soñaban con actividades diarias de su vida anterior, como el simple hecho de comerse un pastel, de encontrarse con un ser querido, y todo esto en contraste con la carencia de la comida y la carencia del afecto y la compañía de nuestros seres queridos. Hoy, contrariamente a lo que ellos vieron en los campos de concentración, nosotros estamos con nuestros seres queridos. Y con las cosas materiales, mucho, más o menos, poquito, suficiente. Yo pienso que confiemos en la vida y las personas que podemos tener la posibilidad de ayudar a algunos, lo hagamos. Lo hagamos con alimentos,
De verdad que compartamos alimentos, que no tengamos miedo que se van a acabar y los demás que puedan comenzar a confiar para que llegue ese ángel que les va a servir. Auschwitz fue uno de los campos de concentración donde estuvo Fran prisionero. Y a pesar de crear una coraza que les permitiera huir a su interior y sobrevivir en el mal, los prisioneros durante su captura en el campo a la vez, ellos discutían, hablaban sobre la situación política, hablaban sobre los rumores del estado de la guerra y compartían fuertes convicciones religiosas, cada uno su posición. Hacían muchos servicios religiosos que improvisaban en las barracas. La intensificación de la vida interior del prisionero le provocaba una mayor apreciación de la belleza del arte y la naturaleza. Fran fue testigo de este hecho cuando observó a dos prisioneros ver el resplandor del cielo en un charco del agua, y uno de ellos le comentó al otro: qué bello podría ser el mundo. Y esta situación la estaba generando un estado y una condición del ser humano que era en ese momento lo que se vivía en esa Alemania nazi con Hitler. Y hoy podemos nosotros también ver qué bello puede ser el mundo y entrar hacia nuestro interior, tener confianza, trabajar nuestra paz. En la tercera fase, cuando salen a la libertad, literalmente dice Víctor, comillas, llegamos a los prados cubiertos de flores, los contemplábamos y nos dábamos cuenta que estaban allí, pero no despertaban en nosotros ningún sentimiento. Todo lo que habían sufrido ya no les generaba nada. Al contrario de lo que se esperaba, los prisioneros recuperaban la libertad, no se volvieron locos de alegría, aunque se repetían entre ellos: somos libres, somos libres, somos libres. Y esa palabra ya carecía de sentido para ellos. El cuerpo de los prisioneros se acostumbró primero a su libertad, mas no su mente. Sentían un deseo absoluto de hablar de lo ocurrido. Muchos de ellos intentaban en este momento ser los opresores, por pequeñas que fueran las circunstancias. Los prisioneros pensaban que ninguna felicidad en libertad les podría suplir los sufrimientos pasados, pero tampoco les fue fácil lidiar con la infelicidad de no encontrar a las personas o a las cosas que añoraban de sus vidas pasadas. La desilusión en libertad fue lo más difícil de sobreponer. Esa libertad que ellos ahí recuperaron cuando termina todo, aparentemente, y salen y encuentran algo totalmente diferente a lo que habían dejado. Y Víctor nos habla de la libertad espiritual y nos dice, comillas, los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barrancón en barrancón, consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que el hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Fran nos pretende enseñar en su libro que podemos ser libres a pesar de las circunstancias, que aún un sufrimiento le puede dar sentido a la existencia. El sufrimiento y un entorno adverso no es necesario porque las cadenas son mentales. Nuestras cadenas son mentales. Hoy, gracias al Padre, gracias a la vida, estamos en nuestras casas, en ese espacio que tenemos ahí, en el que la vida nos permite estar, no importa cómo sea. No estamos esperando que van a llegar a llevarnos a una cámara de gas, que estamos escuchando estallar las bombas, que nos están tumbando la puerta y nos van a separar de nuestra familia. Hoy más que nunca podemos estar unidos a nuestras familias. Quédate en casa. Y ahora que alargaron la fecha para poder iniciar una vida que la llamábamos normal, ese alargamiento de esa fecha nos invita más aún a más posibilidades de hacer más cosas, estar más cerca, apaciguarnos más, estar más tranquilos. No me crean, verifiquen, el trabajo es interior, es interior, es interior. No tengamos más miedo que las empresas, que la economía, que se van a venir a pique, que se va a acabar todo. No importa, pues empezamos de cero.
Muchos de los grandes empresarios, cuando empezaron sus empresas, pues empezaron de cero. Nosotros, los que hemos logrado algo en la vida, de los aprendizajes, porque lograr algo en la vida no es nada material, es aprender justo a lidiar con estas situaciones. Ya sabemos que hay herramientas de amor que solo las podemos verificar en nuestras vidas. Y los otros, para los que está siendo muy difícil emocionalmente y mentalmente, esta es una maravillosa oportunidad para entrar al gimnasio del espíritu y fortalecerse. Realmente el libro del hombre en busca del sentido, a veces cuando comenzamos a leerlo no es tan fácil de digerir, porque a veces son tan desgarradoras las escenas que narra Víctor que uno dice, el hombre puede llegar tan bajo. Y Fran también nos expone cómo en medio de tanta maldad y dolor, los prisioneros de los campos podrían apreciar la belleza de un atardecer, hablar acerca del sentido de la existencia, aumentar su fe y tener hasta un sentido del humor. Muchos de ellos buscaron que su dolor tuviera sentido. Y ahora la pregunta es, ¿por qué todos los que no hemos caminado por esa oscuridad no hemos de buscarle sentido a nuestras vidas? Yo sé que tenemos miedo o que tienes mucho miedo. Vamos a trabajar en la confianza, en la aceptación, en el amor, con que salgamos de esto con vida, cumpliendo las reglas, las indicaciones, quedarnos en casa para cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros seres queridos. No es culpa del presidente, no es culpa del gobierno. También, por favor, fuera que tenemos una situación, no más cizaña, esta no es hora de politiquería ni de nada, no más cizaña. Los empresarios también tienen miedo de cerrar sus empresas, de tener que despedir un montón de gente. Todo el mundo tiene miedo y el miedo es el sentimiento contrario al amor. Así que entremos todos en amor y vamos a confiar, vamos a confiar. Y si tenemos la posibilidad, vamos a compartir ese trozo de pan con los que no tienen. Y los que tengamos un poquito más de información, vamos a consolar y vamos a dar palabras de aliento y de ánimo. Y les aseguro que en muy poquito tiempo, me siento muy emocionada de saber que así va a ser, en muy poquito tiempo nos vamos a estar abrazando de nuevo y vamos a empezar a olvidar la queja. ¿Cómo nos quejábamos? Ay, los centros comerciales llenos. Ay, qué congestión. Ay, qué montón. Ay, qué pereza ese gentío. Ay, qué horror. ¿Cómo añoramos ese gentío? ¿Cómo añoramos los trancones y los tacos, como los llamamos aquí en Medellín? Las congestiones vehiculares. Y entonces, ¿cuándo vamos a estar contentos? Pues, te habló Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.